Pensemos en los finales de los 90, una época en la que la lógica, digamos que se tomó unas vacaciones. Fue un momento frenético, irracional, donde las reglas de los negocios no solo se doblaron, se hicieron polvo. Pero ojo, esto es mucho más que una historia de tecnología. Es la crónica de una alucinación colectiva. Así que, bienvenidos al gran engaño de las .com. A ver, para que nos hagamos una idea de la escala de esta locura, solo hay que ver un gráfico, el del índice Nasdaq. Entre 1995 y su punto más alto, en marzo del 2000, el valor de las tecnológicas no es que subió, no, se catapultó un 600%. Eso ya no era una inversión, era una fiebre del oro digital y todo mundo quería su pedazo del pastel. A ver, esta cita hay que pararse a pensarla bien porque lo dice todo. En esta nueva realidad, la rentabilidad, que ha sido el pilar de cualquier negocio por siglos, de repente era un estorbo. Las métricas de toda la vida se tiraron a la basura como si fueran reliquias del pasado. El objetivo ya no era ganar dinero, no. El objetivo era alcanzar una valoración astronómica. Y la pregunta es, ¿cómo se conseguía esa valoración? Pues a veces era así de simple. Había nacido el efecto del sufijo. Con solo añadirle un .com al nombre de una empresa, sin importar lo que hiciera, el precio de sus acciones podía irse a la luna. Y acá es donde la lógica se rompe por completo. En serio. En promedio, solo por anunciar que le ponían un .com a su nombre, las acciones de una compañía subían un 28% en un solo día. Daba igual si vendían papitas fritas o microchips, el mercado estaba ciego. Pero si eso parece absurdo, esperen escuchar esto. Les presento a VA Linux Systems, el protagonista de una de las salidas a bolsa más demenciales de la historia. Su precio de salida al mercado, unos modestos $30 por acción. Este número captura toda la locura. Al final de su primer día en la bolsa, la acción no había subido a 40, ni a 100, ni siquiera a $200. Cerró con una ganancia récord del 698%. Un salto al vacío, sí, pero impulsado únicamente por pura especulación. Y es que la burbuja, claro, no era solo financiera, se metió de lleno en la cultura popular. Y su punto más alto, la cima de la montaña de gastos en marketing, fue el Super Bowl del año 2000. De hecho, se le conoció como el Super Bowl de las .com. ¿Cuántas de estas nuevas startups de Internet se anunciaron en el espacio publicitario más caro del planeta? 14. 14 compañías. Muchas de ellas, y esto es clave, sin un solo dólar de ingresos, pero quemando millones en 30 segundos de fama. Y de todos ellos, ninguno fue más icónico que este. El títere de Pets.com. Se convirtió en el símbolo del exceso, un personaje famosísimo que representaba a una compañía que gastaba fortunas en marketing mientras, irónicamente, perdía dinero con cada venta que hacía. Hablemos de la cifra. $2.2 millones. Ese era el precio promedio de un anuncio de 30 segundos en ese Super Bowl. Y lo más loco es que ese dinero no salía de ganancias, salía directo del bolsillo de los inversores, para empresas que, en muchos casos, no habían ganado ni un centavo en su vida. Para el fin de semana, estaba pensando que podríamos ir a explorar ese nuevo parque que abrieron cerca del río. Tiene senderos muy bonitos. Entonces, ¿sobre qué cimientos estaba sosteniendo todo este castillo de naipes? Si las ganancias ya no importaban, ¿qué demonios estaban valorando los inversionistas? Y bueno, aquí es donde la historia se pone un poco más oscura. Para justificar valoraciones que eran imposibles, se crearon tácticas de engaño. Se inventó prácticamente un nuevo lenguaje económico para ocultar una verdad muy simple. Y el punto clave de todo esto es que las métricas de toda la vida, como el beneficio neto, fueron ignoradas. Pero a propósito, se las descartó como algo anticuado, irrelevante en la supuesta nueva economía de Internet. Literalmente, se borraron del mapa. Y aquí viene el truco de magia. Se desvió la atención de los beneficios reales hacia métricas inventadas. En lugar de dólares, se empezó a hablar de eyeballs, que básicamente son visitantes únicos, de clics, de tráfico. O sea, se cambió el foco de la rentabilidad a la escala. Así de simple. Y todo esto nos lleva a un concepto, a un modelo económico que era, prácticamente suicida. Se le conoció como el burn rate, o la tasa de quema. Definía la velocidad a la que una startup estaba quemando el capital de sus inversores. Su esperanza de vida no se medía en ganancias, sino en cuántos meses podía sobrevivir antes de quedarse sin un centavo. Y todo este modelo se alimentaba de dos lemas, casi dos mantras que se repetían sin parar. Crece rápido y hazte gigante o desaparece.
La filosofía era tan simple como temeraria: gastar sin control para dominar el mercado, con la promesa de que la rentabilidad, de alguna manera mágica, ya aparecería en el futuro. Y aquí está la factura de ese modelo. Veamos. Webvan, $1.200 millones quemados en 19 meses. Pets.com, 300 millones en menos de 2 años. Bu.com, 188 millones evaporados en solo 6 meses. Es que esto no es un balance, es el recuento de un desastre financiero. Y es que la metáfora, la de la taza de quema, era casi literal. Estas compañías no es que gastaran dinero, no. Lo incineraban en una hoguera masiva de marketing descontrolado, de expansión apresurada, de instalaciones de lujo, todo sin un modelo de negocio que lo respaldara. Y mientras el humo de la fiesta lo llenaba todo, muy pocos se dieron cuenta de que estaban bailando, pero al borde de un abismo. Un abismo de destrucción financiera que se abría silenciosamente bajo sus pies. Miren, esta frase del inversionista Fred Wilson es clave porque captura la paradoja que está en el corazón de todo gran salto tecnológico. La exuberancia irracional, esa mezcla de optimismo y, seamos honestos, de locura, es peligrosa. Pero ¿y si también fuera necesaria para construir el futuro? Bueno, nuestro viaje empieza justo aquí. Vamos a retroceder a finales de los 90. ¿Se acuerdan? El ruidito de los módems conectándose, el nacimiento de la World Wide Web y una promesa que desató una fiebre del oro digital como nunca antes se había visto. La escalada fue vertiginosa. En solo 5 años, el índice Nasdaq, que era como el corazón de la nueva economía digital, se disparó un 600%. Eso no era optimismo, no. Era una fe ciega que parecía desafiar todas las leyes de la gravedad financiera. A ver, ¿qué tan desconectada estaba la realidad? En el punto más álgido, el mercado pagaba $200 por cada dólar de beneficio de una empresa tecnológica. ¡200! Para ponerlo en perspectiva, ni la famosa burbuja japonesa se atrevió a tanto. Las ganancias ya no importaban, para nada, solo la promesa. Y si digamos los casos individuales, eran todavía más extremos. Qualcomm, por ejemplo, se disparó un 2.600% en un solo año. O Amazon, que mientras perdía cientos de millones, llegó a valer más que General Motors. El mercado no estaba comprando empresas, estaba comprando sueños. ¿Y cuál era la justificación para toda esta locura? Pues se inventaron nuevas reglas sobre la marcha. La métrica clave no eran los beneficios, sino los eyeballs, o sea, cuántos ojos miraban una página web. Ganar dinero era un pequeño detalle que, bueno, ya se resolvería en el futuro. Esta cita de un banquero de la época creo que lo dice todo. Ser rentable era un problema. Significaba que te valoraban como a una empresa normal, no como a la siguiente gran revolución de Internet. El mundo estaba literalmente al revés. Pero, claro, ninguna fiesta dura para siempre. Y en los mercados, la gravedad siempre acaba imponiéndose. La euforia se convirtió en pánico. Y el choque con la realidad fue brutal. Es hora de hacer la autopsia. El desplome fue tan rápido como había sido el ascenso. En 2 años, 5 billones, con B, de dólares de valor se hicieron humo. Fortunas, empresas y carreras enteras desaparecieron como si simplemente nunca hubieran existido. Y de entre todas esas ruinas, emergió una lección fundamental. Una tecnología puede ser revolucionaria, sí, pero eso no significa que cualquier negocio basado en ella sea viable. Una lección que, por cierto, costó billones de dólares aprender. Esto nos lleva a la primera regla de oro, una que se aprendió a la fuerza. Los clics no pagan las facturas. Millones de visitas no significan absolutamente nada si no se convierten en dinero real, contante y sonante. Y aquí va la segunda regla, que es igual de importante. Un negocio que solo se alimenta del dinero de los inversores y no de sus clientes, pues no es un negocio. Es más bien una hoguera. Y claro, cuando se acaba el combustible, se apaga. Muchas de las empresas .com olvidaron algo muy básico: la fricción del mundo real. Vender en línea no elimina, para nada, los costos de almacenar, empaquetar y enviar un producto físico. Y esos costos, por más pequeños que parezcan, se van acumulando. El caso de Pets.com es legendario. Vendían comida para perros, perdiendo dinero en cada envío. O Webvan, que quemó $1.000 millones en almacenes sin tener un plan rentable para hacer las entregas. Ignoraron la fricción y la realidad se los llevó por delante. Y con todo esto, volvemos al presente.
Con el auge de la inteligencia artificial, muchos están sintiendo un poderoso déjà vu. ¿Será que se repiten los mismos patrones? ¿Estamos cometiendo exactamente los mismos errores? La euforia de 1999 resuena muchísimo en los titulares de hoy. La narrativa es casi idéntica, una tecnología disruptiva que lo va a cambiar todo, financiada con cantidades astronómicas de dinero. El eco es inconfundible. Es que el paralelismo es asombroso. En los 90, con solo añadir .com a un nombre, ya era casi garantía de éxito. Hoy parece que basta con decir IA. Se están sustituyendo métricas de negocio reales, como los beneficios, por métricas de vanidad, como la puntuación en un test técnico. Y las estructuras de fondo son las mismas. Valoraciones basadas en promesas, no en beneficios reales. Una carrera armamentística para construir la infraestructura necesaria, la fibra óptica en aquel entonces, los centros de datos hoy, y un mercado muy concentrado en un puñado de gigantes. Los paralelismos son la verdad innegables. Lo que nos lleva a la pregunta final. Con todo esto sobre la mesa, ¿estamos condenados a repetir la historia? ¿O quizá hemos aprendido por fin la dolorosa lección de la fricción con la realidad? Solo el tiempo lo dirá. Esta compañía es una basura. Ojo, estas palabras no son de un escéptico cualquiera. Esta era la opinión privada de los mismísimos analistas de Merrill Lynch. ¿Y en público? En público le daban a esa misma acción su calificación más alta, compra fuerte. Aquí, justo aquí, comienza la anatomía del engaño. Bueno, sigamos con la investigación. Para entender bien la mecánica de esta burbuja, primero hay que identificar a sus arquitectos. Los analistas estrella y, claro, los bancos de inversión que les pagaban, los cómplices de cuello blanco. Y en el centro de todo este circo teníamos a dos figuras clave, Henry Blodgett, de Merrill Lynch, y Mary Meeker, de Morgan Stanley. Ellos no eran simples expertos, eran tratados como oráculos mediáticos, los profetas de la nueva economía. Sus recomendaciones públicas no eran análisis, eran verdaderos eventos que movían mercados y generaban millones para sus bancos. Eran, en pocas palabras, máquinas de hacer dinero. Y es aquí donde la evidencia del engaño se vuelve, simplemente irrefutable. Miren, mientras el departamento de Blodgett insistía públicamente en que InfoSpace debía cotizar a $200, en correos internos, él mismo admitía tener un, y cito, enorme escepticismo. A pesar de eso, ¿qué hizo Merrill Lynch? Mantuvo su recomendación de compra mientras la acción se desplomaba hasta los $11. Una locura. Y no, esto no fue un caso aislado. Era el modelo de negocio. Las investigaciones que vinieron después revelaron un patrón sistémico en toda la industria. El mensaje en público era siempre el mismo. Compre, compre, compre. Pero en privado, entre ellos, a esas mismas acciones las llamaban porquería o, sin rodeos, basura. La gran mentira era esa supuesta pared que separaba a la banca de inversión del análisis de acciones. Una pared que en realidad nunca existió. Entonces, la pregunta es obvia. ¿Por qué mentían? La respuesta se encuentra en 3 letras. IPO. Ofertas públicas iniciales. Los bancos de inversión se llevaban una jugosa comisión estándar del 7% sobre todo el capital que se recaudaba en estas operaciones. Ese era el incentivo perverso para inflar cualquier compañía de Internet, sin importar si era viable o no, con tal de asegurarse esas comisiones millonarias. El tamaño del botín es difícil de procesar. Solo desde 1997, los bancos se embolsaron $2.100 millones. Y ojo, eso es únicamente en comisiones de suscripción por las IPOs de Internet. Una cifra monumental. Y el mecanismo para mantener esta farsa era perversamente simple. Los bancos subvaloraban deliberadamente las IPOs. El resultado, un pop, un salto promedio del 65% en el primer día de cotización. Esto creaba la ilusión de dinero fácil y, sobre todo, garantizaba ganancias instantáneas para los clientes VIP que recibían las acciones antes que nadie. Pero ese dinero, claro, no salía de la nada. Tenía un costo, y su escala es abrumadora. Entre 1999 y 2000, $68.000 millones fueron dejados sobre la mesa. Ese es el valor que las propias empresas fundadoras perdieron por culpa de esa subvaloración. Un dinero que fue a parar directamente a los bolsillos de los bancos y su círculo más íntimo.
Pero claro, toda hoguera se apaga si se le corta el combustible. Y el combustible aquí era el dinero barato. En el momento en que la fuente se secó, toda la estructura fraudulenta empezó a colapsar. Veamos exactamente cómo se apretó el gatillo. El catalizador del colapso fue la Reserva Federal. Alan Greenspan, para frenar la inflación de una economía que estaba al rojo vivo, inició un endurecimiento monetario muy agresivo. Puesto en palabras simples, subió las tasas de interés, haciendo que pedir dinero prestado fuera mucho más caro. Y no fue un ajuste gradual, ni mucho menos. Fue un estrangulamiento financiero implacable. Entre junio de 1999 y mayo del 2000, la Fed subió las tasas 6 veces. ¡6! La tasa de referencia se disparó al 6.5%, su nivel más alto en casi una década. Para el capital de riesgo y para esas empresas.com que solo quemaban efectivo sin generar ni un centavo de ganancia, esto fue una sentencia de muerte. De un día para otro, la música se detuvo. El 10 de marzo del año 2000, el índice Nasdaq Composite alcanzó su cima histórica, 5.048.62 puntos. Ese fue el último suspiro de euforia antes de caer al abismo. El martillo de la Fed había caído y el mercado estaba a punto de sentir el golpe con toda su fuerza. El desplome no fue una corrección, fue una caída libre, inmediata y brutal. En tan solo un mes, para el 10 de abril, el Nasdaq ya había perdido un 34% de su valor y esa cascada roja apenas estaba comenzando. Y ahora las consecuencias. El estallido inevitable no fue solo una corrección del mercado, como a algunos les gusta decir, fue una masacre financiera y tuvo un costo humano absolutamente devastador. Hay que entender que esto no fue un colapso de un solo día, fue una tortura que duró más de 2 años. Para principios de 2001, la mitad del valor ya se había esfumado. Después, los atentados del 11 de septiembre intensificaron el pánico. Y finalmente, en octubre de 2002, el mercado tocó fondo. La pérdida total fue del 78%, billones de dólares de riqueza de la gente simplemente evaporados. Pero claro, las pérdidas no se distribuyeron por igual. Mientras los ejecutivos y los que tenían información privilegiada vendían sus acciones en la cima, asegurando fortunas de cientos de millones, la gente común, los oficinistas, los taxistas que invirtieron los ahorros de toda su vida, miraban impotentes cómo sus cuentas se reducían a cero. Todo por seguir los consejos fraudulentos de los mismos analistas que los llevaron directo al matadero. Y esa es la conclusión más escalofriante de todas. El sistema no había fallado. Funcionó exactamente como estaba diseñado.